Hola a todos, espero que le estén pasando muy bien y que hayan recibido felizmente este nuevo año en compañía de sus seres queridos. El año 2024 fue uno curioso en cuanto a One Piece se refiere. No estoy seguro si es el año con menos capítulos de manga publicados, o al menos debe estar en el top, pero las cosas que presenciamos fueron grandes. La conclusión del arco de Egghead vino con un montón de cosas interesantes y momentos que en mi opinión son de lo mejor que ha tenido One Piece en mucho tiempo. Normalmente hago un video de mejores capítulos del manga de One Piece al final de cada año, sin embargo en esta ocasión creo que hubo muy pocos capítulos y casi tendría que enlistarlos a todos, así que ahora haré algo diferente. Vamos a repasar todos los misterios que fueron resueltos en este año 2024, preguntas que teníamos desde mucho tiempo atrás y para las cuales ya tenemos respuesta. Obviamente este video va a tener información que aún no sale en el anime, así que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente. Vamos a comenzar. Y de hecho, antes de ir al manga, el primer misterio resuelto que yo quisiera mencionar vino de otra parte, el anime, con la revelación de la voz de Imu. Uno de los momentos que todos los lectores esperábamos con ansias era ver la confrontación de Imu con el Rey Cobra en formato animado, pues significaría el poder escuchar a Imu y quizá obtener pistas sobre este personaje. Mi opinión era que se usaría un actor de voz que hiciera un timbre ambiguo, que no pudiéramos diferenciar ni género ni edad. Pero lo que sucedió fue otra cosa. Imu tiene una voz que se oye como una mezcla de sonidos diferentes, algo artificial o demoníaco, como si varias voces se escucharan al mismo tiempo. Aunque sí terminó siendo una revelación ambigua, lo fue en un sentido diferente. La identidad de Imu sigue siendo un gran misterio, pero ahora al menos sabemos cómo se oye. Ahora sí vayamos al manga. En el capítulo 1103, apenas iniciando el año, se nos reveló que la razón por la que Bonnie tiene un poder de fruta del diablo es porque el Gorosei J. García Saturn experimentó con ella siendo un bebé. Le dio un extracto de la fruta Toshi Toshi no Mi para ver si este era capaz de transferir el poder, lo que resultó siendo verdad. En el capítulo 1107 se resolvió una duda que venía plantándose desde el arco de la isla Gyojin con respecto a Caribou. Él mencionó un par de veces que tenía la intención de impresionar a cierta persona, y al final de este capítulo nos dice que se trataba precisamente de Marshall D. Teach, Barba Negra, a quien admira profundamente y quiere formar parte de su tripulación, muy al estilo de Bartolomeo con Luffy. En el año 2023 vimos las siluetas de los miembros del Gorosei transformadas en criaturas demoníacas, y más tarde se nos reveló la apariencia de Saturn, quien había llegado a Egghead. En el capítulo 1110, en el 2024, cuando la situación se sale de control, él decide invocar al resto del Gorosei y es impresionante el momento en el que se nos revelan los poderes de los otros 4. Como Oda decidió no enlistarlos como usuarios de fruta del diablo, mucha era la especulación sobre si ellos eran Zoan o algo más, y aunque sigue siendo dudoso, más tarde aprendimos más al respecto. En el capítulo 1113 vimos al fin cómo se ve Punk Records. Desde el inicio del arco de Egghead, Vegapunk nos había dicho que su cerebro estaba en lo más alto de la Lavofase, pero hasta este punto fue que supimos exactamente su apariencia. Muchos creíamos que sería un cerebro en un tanque, como es clásico en otras obras de ficción, pero resultó ser, tal cual, la cabeza de Vegapunk con cabello y todo, muy al estilo de Oda de ilustrar las cosas de forma atípica. Además aprendimos que aún muriendo los satélites, Vegapunk se aseguró de que Punk Records siguiera funcionando. Y en el capítulo siguiente, en el 1114, también vimos otra habitación con una invención fascinante, la Mother Flame, que se mencionó por primera vez en el capítulo 1086 a mediados del 2023. Mucha era la especulación sobre si era un reactor de fusión nuclear o algo así, y muy al estilo de Punk Records resultó ser algo inesperado, una pequeña llama dentro de un tanque con líquido. Seguimos sin saber la naturaleza de esa llama hasta el momento, así que el proceso de creación de la Mother Flame todavía es un misterio, pero su apariencia no. Y en ese mismo capítulo se nos revelan grandes cosas sobre Joy Boy. La primera es que nació precisamente hace 900 años al comienzo del siglo vacío, pero además que nació en el reino antiguo. No solo eso, Vegapunk nos dijo que tenía los mismos poderes que el dios del sol Nika de Elbaf, lo cual confirmó a Joy Boy como usuario del mismo poder de Luffy. Pero además, confirma que Nika es un dios que se originó en el país de los gigantes. Además, se prueba como cierta una teoría que muchos habíamos pensado ya desde hace tiempo, y esa es que Joy Boy fue el primer pirata de la historia. El capítulo 1115 además nos revela que el siglo vacío terminó con la derrota de Joy Boy, lo cual es muy importante pues indica que ese periodo se define específicamente por el tiempo de vida de Joy Boy y no por alguna otra cosa. Por otro lado, Vegapunk nos revela que el mundo de One Piece antes no era como ahora, con un montón de islas, sino que había continentes muy al estilo de la trama del Zelda Wind Waker.
Esta era una teoría que también había sido planteada en el pasado y había ciertas pistas de ella, como que los Minks decían que solo había 5 islas en el mundo. Un detalle importante es que en el capítulo 1116 Vegapunk dice que hay 3 armas ancestrales. Lo menciono como un misterio resuelto porque hasta este punto nadie había dicho realmente eso de forma directa. Lo más cercano fue cuando Robin mencionó en voz alta los nombres Plutón, Poseidón y Urano. Pero de todas maneras existía la posibilidad de que ella mencionara los nombres no de todas las armas, sino de las que ella conocía. Con Vegapunk diciendo que hay 3, se confirma que no hay otra arma de esa categoría, a menos claro que resultara que el científico desconozca la existencia de otra. En ese mismo capítulo Vegapunk menciona que Joy Boy quería que las armas fueran heredadas por generaciones futuras, lo cual hizo dudar al científico sobre las intenciones de ese personaje legendario. Aunque ya se dejaba entrever que las armas algo tenían que ver con Joy Boy, pues precisamente la introducción del personaje fue como amigo de Poseidón, aquí tenemos confirmación directa de que hay un plan específico que involucra a las armas. En el capítulo 1117 tenemos un pequeño misterio resuelto. A lo largo del arco vimos a Tashigi en la base G14 de la Marina, pero Smoker no aparecía por ningún lado, lo cual era atípico pues estos personajes siempre están juntos. En este capítulo vemos que Smoker anda en el mar, en alguna parte del Nuevo Mundo llevando consigo una caja. No sabemos en sí qué está haciendo ni el contenido de su cargamento, pero al menos hizo su aparición. En ese mismo capítulo se confirma una teoría de mucho tiempo atrás, que el Gorosei Itambaron Venus Yuro es portador de una espada de la serie Kitetsu. Ya se venía especulando que él era el portador de Shodai Kitetsu, la primera de todas, y aunque no se mencionó el nombre directamente, Zoro sí reconoció una espada Kitetsu al enfrentar al Gorosei. Aunque es casi seguro que se trata de Shodai, yo no lo afirmaría totalmente todavía, pues podría haber una espada Kitetsu número 0, de la que aún no sabemos. Recuerden que Oda sí suele usar una contabilización desde el 0 y no el 1 para múltiples cosas de One Piece. Reiyu, por ejemplo, es la hermana número 0 de Sanji. Crocodile era Mr. 0 y el Cypher Paul del mayor rango es el 0, así que no descartaría yo la existencia de una espada previa a Shodai Kitetsu y que esa sea la que tiene Venus Yuro. Cuando vimos a Bonnie usar el futuro distorsionado para simular a Nika en el flashback de Kuma a finales del 2023, nos preguntábamos qué tan lejos podía llegar con ese poder. En el capítulo 1118 se cumplió que ella pudo simular completamente la apariencia de Nika. Aunque no llega a tener el mismo alcance, al menos sí puede tomar el color blanco, el halo de nubes y usar poderes como de goma. En el capítulo 1120 se nos revela la razón por la que Clover comenzó a investigar el siglo vacío. Luego de que el gobierno matara a su hermano por ser un miembro del clan de la D, él, cuyo nombre completo es Kuraudi Clover, se interesó en saber por qué es un crimen el solo tener un nombre en particular, lo que terminó llevándolo hacia la misión de su vida. En el capítulo 1121 Vegapunk confirma algo que, vamos, es bastante obvio para los lectores, que es que el destino del mundo está en las manos de quien encuentre el One Piece. Pero esta declaración fue muy importante porque mientras el tesoro era considerado antes como la meta final de la aventura de los piratas, ahora su importancia se extiende fuera de ellos y hacia todas las personas en el mundo. A lo largo del arco de Egghead, uno de los grandes misterios era el gigante de hierro que apareció en Marilloa hace 200 años, pero fue construido en el reino antiguo hace 900. El capítulo 1122 nos revela mucho acerca de él. Su nombre, Emmet, que era amigo y nakama de Joy Boy, además de que él tenía la meta de convertirlo en rey. Pero este capítulo, que a mi parecer es uno de los más importantes del arco, no solo nos confirma cosas de Emmet, también de Joy Boy. Nos deja ver que, como todos creíamos, usaba un sombrero de paja como el de Luffy, además de que parece tener una pata de palo icónica de los piratas. No solo eso, se confirma el descomunal poder de Joy Boy al mostrarnos un haki del conquistador tan potente que fue capaz de desmayar marines nivel vicealmirante y de revertir las transformaciones del Gorosei. El capítulo 1123 le dio cierre a la trama de Vegapunk, dándonos a conocer su plan desde que supo que York lo traicionó. Las dudas que teníamos sobre su actuar, todas fueron respondidas en este capítulo. El por qué parecía no saber nada sobre la traición, por qué primero quería escapar pero después decidió que tenía que morir y demás. Este capítulo fue muy importante para unificar todo lo relacionado a este personaje y dar contexto de sus acciones durante todo el arco. En el capítulo 1125 aprendemos cómo fue exactamente que Emmet fue resguardado en el pasado. Antes parecía como si los científicos de hace 200 años decidieron preservarlo a escondidas del gobierno, pero aquí se nos revela que fue Saturn quien decidió no destruirlo, bajo la idea de que su investigación sería de ayuda para crear armas nuevas para el gobierno en el futuro. En ese mismo capítulo tenemos algo que diría yo
que no es un misterio resuelto, pero lo considero suficientemente esclarecedor como para mencionarlo. Imu, enojado por el desempeño de Saturn, decide eliminarlo del Gorosei y a distancia remueve sus poderes. Emana una sustancia oscura de él y esto hace que su cuerpo se deteriore inmediatamente y muera. Con esto se confirma que la longevidad de los miembros del Gorosei, así como sus transformaciones, se derivan del poder de Imu, pero el mecanismo exacto es misterioso aún. Además, en ese capítulo vemos que Punk Records es lanzado al espacio con ayuda de Vegapunk Edison. Mucho se especulaba sobre qué pasaría con el cerebro más grande del mundo después de este arco, y de entre todas las teorías, una era precisamente esta. Además, aprendemos también que todos los satélites siguen vivos y sus cuerpos solo eran contenedores para que pudieran trabajar. También en el 1125 se resuelve otro pequeño misterio del pasado. En el flashback de Oden habíamos visto que en su viaje con Roger después de Water 7 pasaron por un puente que parecía ser Tequila Wolf, pero se nos dijo que ese puente está en el East Blue. Una teoría era que el puente simplemente fue creciendo, pero existía la posibilidad de que hubiera más de uno. Aquí Ivankov confirma que en efecto son 4 puentes los que los Tenryubito mandaron construir hace 7 siglos. En el capítulo 1126 se nos resuelven muchas dudas. Empezamos con el cómo terminaron Dory y Brogy en Elbaf. Oimo y Kashi nos cuentan que poco después de los eventos de Water 7 ellos decidieron ir a ver a sus capitanes a Little Garden y accedieron a regresar juntos a Elbaf, en parte porque sus armas ya estaban destruidas. Además, las consecuencias de Bartolomeo quemando la bandera de Shanks que vimos en la portada del capítulo 873 se nos presentan al fin. Shanks tiene que darle un castigo para no perder su reputación y le ordena darle un veneno a Luffy, aunque Barto prefiere consumirlo él. Entonces el pelirrojo lo deja ir, aunque Yasop le dispara al barco haciéndolo estallar. Otra cosa que aprendimos aquí es que, como muchos pensábamos, Garp no murió en el desenlace de su enfrentamiento en Hachinosu y más bien fue aprisionado. Todavía no es seguro si sobrevivió por su gran fuerza o porque Aokiji lo dejó con vida a propósito. Él dice que su intención era matarlo, pero es posible que esté mintiendo. Pero bueno, al menos sabemos que sigue con vida y Teach planea usarlo como carta de triunfo en sus negociaciones con el gobierno. Una duda más que se resolvió en el 1126 es el paradero de Lafitte. Era el único de los comandantes titánicos que no había aparecido en todo el arco, y aquí vemos que todo este tiempo estuvo en la isla que sirve como base de operaciones para Umit, uno de los emperadores del Bajo Mundo, conocido por el tener el control de los envíos. ¿Qué hace ahí? Es incierto, aunque tiene que ver con el monitoreo de las provisiones que son llevadas a Marilloa e interceptadas por los revolucionarios. Vamos a brincar al capítulo 1130, donde la apariencia del príncipe Loki después de años de especulación es al fin revelada. Todavía hay demasiado misterio en torno a este personaje que sin lugar a dudas será determinante en el arco del Elbaf. Con un porte imponente e intimidante, no se parece en nada a la silueta que se nos mostró durante el arco de Whole Cake. Otro gran misterio antiguo revelado aquí vino en el capítulo 1131, en donde no solo vimos al final la apariencia completa del enorme árbol de Elbaf, sino que se confirmó que se trata del árbol del tesoro Adam, cosa que llevaba especulándose casi desde que Franky mencionó el tema al final de la saga de Water 7. No solo eso, aquí aprendimos al fin la conexión entre la palabra Elbaf y Warland. Warland es el nombre del país y Elbaf es el nombre de la isla, aunque también, fuera de ella, la gente le suele decir Elbaf al reino, y aunado a eso hay una villa específica que también es conocida como la villa de Elbaf, en lo que se denomina el reino solar o yokai en japonés. Una explicación un tanto curiosa, pero que esclarece bien el tema de nomenclatura del país de los gigantes. En el capítulo 1132 al fin vemos panorámicamente la villa de Elbaf que Dory y Brogy nos contaron en Little Garden, y en donde Big Mom pasó una parte de su infancia. Resulta ser mucho más mágica y extravagante de lo que se dejó ver en Whole Cake, con nubes isla, arcoíris que pueden ser navegados y más. Oda supo esconder muy bien la apariencia real de esta isla para darnos esta revelación más tarde y que nos sorprendiéramos al igual que Luffy, Usopp y el resto de los Mugiwara. Y en el capítulo 1133 tuvimos la esperada reunión de Robin con Yaguard y Saul. No solo eso, sino que confirmamos que el gigante tiene cicatrices de quemaduras derivadas del incidente de Ohara. Ahora, al momento de escribir este video, no sabemos aún si él es Hinokizu, el personaje que resguarda el último Road Poneglyph. Cuando estés viendo este video ya habrá salido el capítulo 1134, que es el último de este año, así que esto podría confirmarse o desmentirse. Las revelaciones de este año no fueron solo de los capítulos del manga, también en el 2024 se publicaron los volúmenes 108, 109 y 110, en cuyos SBS se resuelven algunos misterios importantes. Aunque ya hice un video en donde recopilo y analizo a detalle toda esa información, así que te dejaré el enlace a ese video en la descripción si quieres darle una revisada. Espero que este video te haya gustado, y si es así agradeceré mucho tu like.
Ojalá el 2025 nos traiga muchas más revelaciones y momentos geniales en el manga y anime de One Piece. No olvides dejarme todas tus teorías y comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión, especialmente agradezco a Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván, Keiser X, Waldo, CH3Z93, Oscar 25, Chofócrates, Jarayuco 1, a López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Joff Kun, Gerhard de Tich, Gemi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Emelamente, Yart, Alegod, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Cinques Hermoso, Mane, Gibran Villa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Etna Neme, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Coso Subé, César Omar, Juan, Cristian Ledesma Candás, Walastion, Brian Kirsinger, Fede Rodríguez, Ari Aguilar, Belino Josa, Amin Martínez, Atunsei, Catherine Gámez, Eldial Caprio, Facundo Lizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Stevens Castallo Vallejo, Andrea Sanabria, Ay pero que rico, Paul Ulises, Javier Garrido, Magnus Z González, Casoli, Abraham ASL, Daniel Ortiz, Jesús Novelo, Helix, Zafudel, Meow Mastery, Songold, Jerak, Mortos MX, Daniel Cedeño, Tadokiari, Cocoma, Bolas 24 y Alberto García. Si deseas unirte a los miembros y aparecer al final de los videos, así como tener acceso anticipado a todos los videos, sigue el enlace en la descripción o da clic al botón de unirse. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.